Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, y hoy en nuestro estudio bíblico, el versículo 24. Recordemos que es un versículo que forma parte del diálogo entre Juan el Bautista y los emisarios enviados por los fariseos. Los enviados eran del grupo de los fariseos. Y solamente ahí termina, queridos amigos. Los enviados eran del grupo de los fariseos. Quiere decir que coabe entonces la ñan de autor sagrado, mombe usetereíñan de ejina, hoy cuasetereíñan de y vamos a ver dentro de su contexto bíblico, histórico, antropológico, cultural, va a imaginar la heiseañan de que estos enviados eran de los fariseos. Dijimos anteriormente en nuestro curso bíblico, da ego comunidad cristiana homoñepinúa que es incipiente, da la o por ambas en relación a esa comunidad de la sinagoga, es decir, a la comunidad de los judíos. En el contexto bíblico, el capítulo 1 de San Juan, versículo 24, se encuentra allí, donde se narra la interrogación a Juan el Bautista por parte de los fariseos. Esta es la interrogación que están haciendo los fariseos a Juan el Bautista. En este versículo se menciona que los enviados eran de los fariseos, lo que sugiere, queridos amigos, que estaban investigando la identidad y la misión de Juan el Bautista. Primera cosita importante, esto nos sugiere que aquellos que estaban investigando, los enviados eran del grupo de los fariseos. Que estos fariseos son los que están investigando y la identidad por una parte y por otra parte también la misión de Juan el Bautista. De misión. Primero quien sos, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿con qué finalidad? ¿Cuál es tu fin, tu meta? Ahora, este contexto, queridos amigos, es crucial para entender la importancia de la respuesta de Juan el Bautista y su papel en su preparación para la llegada de Cristo. En este papel de preparación para la llegada de Cristo. Entonces es crucial, queridos amigos, entender esta importancia. Entender la importancia de la respuesta de Juan y su papel de preparación para la llegada de Cristo. El contexto histórico que se nos presenta aquí es que se escribió
este evangelio en un momento en que la comunidad cristiana estaba en proceso de definir su búsqueda de la verdad. Está en este proceso. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el fundamento, verdad? El fundamento de la iniciación cristiana. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como verdadero y que nos aploma en nuestro caminar? ¿Cuál es esta verdad? Y así, queridos amigos, en esta búsqueda de la verdad y la autenticidad de la misión de Juan, es que nosotros tenemos, ¿verdad?, este capítulo 1, versículo 24, dándonos a entender que los enviados eran del grupo de los fariseos. Acá oye preocupáis, pues no indagáis, investigáis, hacen más bande, muy para el yumba, para el Japón, para la defunción, como que se están adelantando ante la situación. Ahora, en nuestro contexto, que vamos a mirar un poco, que es el contexto bíblico, sugiere que están investigando lo crucial para entender la importancia de Juan el Bautista. Pero el contexto histórico es en un momento en que la iglesia cristiana estaba en un proceso de definir su búsqueda de la verdad y la autenticidad de la misión de Juan. ¿Cuál es la misión de Juan? Maraja Eu Avejina lleva y está con todas estas situaciones, que clama en el desierto, que grita a voz en cuello, dice, ¿verdad? Queridos amigos, la invitación del salmista. Bueno, nuestro contexto antropológico cultural, la identidad y la misión de un profeta o líder religioso eran fundamentales. Fundamentales. Todo profeta, toda identidad, todo líder político, todo líder religioso, todo aquel que está al frente de un liderazgo, tiene que identificarse, tiene que conocerse. Son temas fundamentales. Jay Kuana Ma Pandera, eso vendría a ser. Jay Kuana Ma Pandera. El fundamento religioso, el fundamento, incluso después podemos ir agregando muchos otros fundamentos, porque ahí ya entra el fundamento antropológico, pero ya es antropológico y cultural, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que te identifica? ¿Quién sos vos, en síntesis? Ahora, esto refleja la importancia de conocer también la procedencia y la autoridad detrás de la persona de Juan que está clamando por un mensaje. Él está proclamando y anunciando, pero queremos saber si es cierto y por eso es que estamos indagando. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorar.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar. Soy para entrar, entraré a su presencia en libertad por su amor, el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, sí, al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1, versículo 24. Dice, los enviados eran del grupo de los fariseos. Y termina ahí. Los enviados
pertenecen a este grupo de los fariseos. Nuestro contexto, ya dijimos bíblico, es que aquí hay unos enviados que son enviados justamente desde Jerusalén. Y aquí nos especifica que son fariseos. Estos son fariseos. Quiere decir que en ese momento, estamos casi en el año 100, la fuerza, queridos amigos, religiosa principalmente, y el aspecto también político, social, estaba muy influenciado por esta fuerza, que es la fuerza de los fariseos. Entonces son ellos los que controlan un poco, quieren identificar quién es ese de quien todos están hablando, porque Juan el Bautista, y él se presenta como la voz que grita en el desierto que significaba preparación. Entonces, y te está hablando del Mesías, te está hablando del enviado. Pero Juan se había presentado y había dicho, Shenda Ha'ei la Mesías, Shenda Ha'ei la profeta, Shenda Ha'ei Maavea, ¿verdad? Sino que yo soy simplemente la voz del que grita en el desierto, a aquel que está acercándose. En el contexto bíblico, la pregunta, queridos amigos, de los fariseos sobre la identidad de Juan el Bautista, refleja también la importancia de conocer la procedencia y la autoridad detrás de una persona que reclama un mensaje. Entonces, de nuevo, refleja la importancia de conocer todas estas preguntas, ¿verdad? De conocer la procedencia, pero por otra parte la autoridad también que clama un mensaje. Jerusalén está clamando un mensaje, quiere saber, debio la Mesías, debio la Mesías. Recordemos que Jerusalén es la capital espiritual, ¿verdad? E incluso la capital que tendría que ser después la capital política. Desde ahí es donde va a tener que reinar el rey de Israel. Y por lo tanto están con los ojos abiertos, pensando, mirando y procurando saber y entender quién es este Juan el Bautista. Juan, queridos amigos, refleja la procedencia de conocer nada más y nada menos que personas que proclaman un mensaje. Y por eso se empeña, ¿verdad? Tiene que haber un empeño. El anunciador, el que anuncia. Ahora, la respuesta de Juan el Bautista, queridos amigos, siempre se centra en su papel, en su misión como precursor del Mesías. Siempre Juan el Bautista no va a ir ni a la derecha ni a la izquierda. A él siempre hubo y misión, a él hubo y función. Y por lo tanto aquí se le presenta como un santo que se está centrando en la sumisión y en la voluntad divina en el liderazgo. Yo puedo estar al frente, pero sin embargo soy una persona sencilla que sabe, que entiende que el number one, la centralidad es siempre de Jesucristo. Y Juan aquí se siente también él y dice, no, aquí Juan el Bautista es el que indica el camino. Shenda la centro, Shenda la Mesías, sino que yo estoy indicando el camino. Queridos amigos, esto para una aplicación nuestra en el sentido social, político, de nuestra comunidad es maravillosa, ¿verdad? Es una aplicación que todos tenemos que hacer. Primero, ya ponga peñandere coebe. Ya mañana, ya esaña, mindu, uya y cuá, ¿verdad? Y entonces podemos hacer este camino. Pero por otra parte, queridos amigos, también nosotros tenemos que mirar y entender que aquí encontramos la importancia de la humildad y la sumisión a la voluntad divina en el liderazgo religioso. Yo soy simplemente la voz, ¿verdad? La voz del que clama en el desierto. La puedo cambiar. Entonces, peñande yara y ya sino que simplemente somos precursores
que llamamos a una verdadera preparación ante la venida inminente del Salvador. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En este Evangelio el Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón, preparar mi tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve mi existir, y así crecerá la semilla, crecerá y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Hoy te abro mi corazón para que siembres en mí, que tu palabra me alimente y renueve
y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Y se verán los frutos de gozo, de amor, de felicidad. Cuánto poder tiene tu palabra, Jesús. 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 En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 1, versículo 24. Los enviados eran del grupo de los fariseos. En el contexto cultural judío, la identidad y la misión del profeta o líder religioso eran fundamentales, ¿verdad? La pregunta de los fariseos sobre la identidad de Juan refleja la importancia de conocer la procedencia y también la autoridad detrás de una persona que proclama un mensaje. De cuami mabagua, cuamore con la autoridad inala oñe es anguala y anguala ella, ¿verdad? Ahora, la respuesta de Juan el Bautista, centrada en su papel como precursor del Mesías, precursor, es testigo entonces del Mesías. Esto destaca, por una parte, la importancia de la humildad y la sumisión también a la voluntad divina en el liderazgo religioso. Queridos amigos, esto es esencial. El liderazgo religioso, es decir, hay una humildad, yo me pongo bajo las manos de... Esa es la sumisión a la voluntad de Dios. Porque yo soy simplemente alguien que está anunciando, la voz, foné, decíamos nosotros, ¿verdad? Pero aquí nos encontramos, en primer lugar, que los enviados decían, ¿verdad? Porque estos son los que vienen e investigan, al cual hoy cuasean. Y ante esta situación, la humildad total, ¿verdad? Esto apestalmenoi, ¿verdad? Esto, queridos amigos, quiere decir, ¿verdad? Los enviados. Estamos en griego. Es la palabra griega, como aparece en el Evangelio. Destaca, por una parte, autoridad y, por otra parte, también misión de aquellos que son enviados a interrogar. O sea, vienen con una misión específica, con una función específica. O un de interrogajan, o un oikuajan, ¿verdad? Y en este contexto, los enviados, de estos enviados, se relaciona con la misión de Jesucristo y sus discípulos. La misión de Jesucristo y de sus discípulos. Y esto es importante, ¿verdad? Enfatizando la importancia de la misión y de la autoridad divina. ¿Por qué, queridos amigos? ¿Por qué? Ellos son enviados, y dicen los enviados eran del grupo de los fariseos, por una parte. Pero están
haciendo una investigación. Aquí están interrogando a Juan el Bautista, pero enfatizando sobre todo un aspecto religioso. El aspecto de si tú eres el Mesías, o quién es verdaderamente, o quién eres tú primero. Aquí todos estamos todavía en torno a la figura de Juan el Bautista. Es de Irete y Maba, solamente, o sea, no está hablando todavía del Mesías como tal, sino que está hablando de sí mismo. Y por eso decíamos incluso, para no confundir, yo decía nada más y después una voz que grita en el desierto. Yo, una voz, foné, que grita en el desierto. Pero aquí cuando nos ponen que los enviados eran del grupo de los fariseos, nos está aquí poniendo esta palabrita fariseos. Esto quiere decir separados, eran los que se habían separado, ¿verdad?, de los saduceos, un grupo religioso, y tenían un énfasis total sobre la cuestión de la ley y la tradición. Ley y tradición. Página fuera la y ley fuerte fuera, ¿verdad?, los fariseos, la ley y la tradición. Ahora, sugiere, queridos amigos, en este texto, por lo menos, que estaban interesados en evaluar la ortodoxia. Muchas veces ahí la yeca. ¿Cuál es la ortodoxia de este que está aquí predicando, anunciando? Y sobre todo queremos saber también la legitimidad. ¿Quién te envió a vos? Más de predicar. La ley por una parte, la tradición por otra parte, y nosotros que somos los que cuidamos, digamos, de cierta manera, esta ley, esta tradición. Entonces estamos investigando. Estamos interesados siempre en evaluar esta ortodoxia. Hoy por una página la hereja, hoy por una página la yapoa. Ahora, si nosotros vamos a mirar desde la palabra hebrea, también encontramos algunas terminologías muy interesantes, queridos amigos, que vamos a ir reflexionando también en nuestro estudio bíblico. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Estamos hablando de cómo leer la narrativa bíblica o, en otras palabras, sobre cómo leer historias. Cierto. Y uno de los ingredientes principales en cualquier buena historia son los personajes que se enfrentan con un conflicto y luego deben superarlo. Sí, hablemos acerca de los personajes. En la mayoría de las historias nos identificamos rápidamente con los personajes porque, como ellos, estamos viviendo nuestra propia historia con conflictos propios que debemos superar. Sí, y las buenas historias tienen personajes con luchas con las que podemos relacionarnos. Podemos verlos reaccionar a estos retos de diferentes maneras y podemos ver qué sucede como resultado. A través de los personajes, un autor puede mostrarnos su perspectiva de lo que significa ser humano. La Biblia no es diferente. Las historias bíblicas utilizan a los personajes como un espejo para que podamos vernos a nosotros mismos y descubrir nuestra propia naturaleza humana en el reflejo. El asunto con los personajes de la Biblia es que puede ser difícil identificarnos con ellos. O sea, muchas veces se nos dan muy pocos detalles acerca de ellos. Sí, los autores bíblicos desarrollaron los personajes de manera diferente a la narrativa actual. Prefieren comunicar mucho a través de detalles mínimos. Por ejemplo, rara vez escuchamos cómo luce alguien en la Biblia, pero cuando lo hacemos es crucial para la historia.
como cuando se nos dice que Saúl era alto y David era pequeñito. Y estas descripciones se convierten en imágenes del carácter moral de los personajes. La altura de Saúl equivale a su amor por el estatus y el poder para imponer autoridad, mientras que David acepta humildemente su estatus bajo y permite que Dios lo exalte y libere. Así que la apariencia física de las personas es simbólica. Sí, muy frecuentemente. Como cuando el cuerpo peludo de Esaú encaja con su comportamiento animal y la piel tersa de Jacob coincide con su naturaleza engañosa y resbaladiza. ¿Qué otras pistas obtenemos sobre los personajes bíblicos? Bueno, los nombres de las personas frecuentemente simbolizan su rol en la historia. Abraham, en hebreo, suena como padre de multitudes. Jacob significa engañadora. Ruth significa refrigerio. Y Saúl, su nombre significa el que pidieron. Él es el rey imperfecto que el pueblo pidió. Así que, al empacar todo este significado con muy pocos detalles, las historias bíblicas pueden hacer mucho en poco espacio. Y dejan fuera cosas que los lectores modernos quisieran saber acerca de estos personajes. Por ejemplo, rara vez nos dicen los pensamientos o las motivaciones de las personas. Cierto, como cuando Moisés vio a un egipcio golpear a un israelita y lo mata ahí mismo. ¿Pero por qué? ¿Era un enojo justo o simplemente perdió los cabales? ¿Y estaba Dios de acuerdo con lo que hizo? Sí, no se nos dice, porque los autores bíblicos usualmente evitan dar comentarios morales. Ellos prefieren que las palabras y las acciones de los personajes revelen sus motivaciones y luego dejan que nosotros juzguemos su comportamiento al ver las consecuencias. En el caso de Moisés, este asesinato es el comienzo de un patrón en el que su enojo saca lo mejor de él, pero con malos resultados. Esta elección lo obliga a huir y esconderse en el desierto durante 40 años. Así que fue algo malo. Pero ahí conoce a su esposa, así que ¿es algo bueno? Exactamente. Te obliga a pensar. A través de todas estas técnicas, los narradores bíblicos mantienen sus historias compactas, memorables, pero también cautivantes. Pero, en serio, ¿estaba Moisés siendo malo o bueno? Claro, como en las historias clásicas, siempre hay un tipo bueno y un tipo malo. Un héroe admirable que se enfrenta a un horrible villano. Claro, y los personajes simplificados como esos son útiles para enseñar a los niños que existe el bien y el mal. Pero la Biblia no es un libro para niños. Sus personajes son muy complejos, una mezcla de bien y mal como nosotros. Casi no hay personajes sin manchas en la Biblia. ¿Qué hay de los héroes de la fe, como Abraham o el rey David? ¿Te refieres a Abraham, que usó a una esclava egipcia para tener sexo y luego mintió sobre su esposa 2 veces para salvar su pellejo? Y David, el hombre conforme al corazón de Dios que se acostó con la esposa de otro hombre y luego lo asesinó. Estas historias son todo menos que simplistas. Nos ofrecen retratos realistas de personas transigentes como nosotros. La verdadera sorpresa es que Dios sigue trabajando con ellos a pesar de sus fracasos. Así que solo porque una persona fue llamada por Dios o ganó una batalla y se vuelve exitosa o próspera, no significa que el autor bíblico quiera que actúe como ella. Así es. De hecho, sería muy peligroso imitar a la mayoría de los personajes bíblicos. Cierto, pero debe haber algo admirable acerca de los personajes bíblicos, algo que yo pueda imitar. Por supuesto. Pon atención y notarás que la mayoría de las historias bíblicas resaltan los momentos en los que los personajes fallan o llegan al final de sí mismos, y ellos deciden confiar radicalmente en la gracia y la sabiduría de Dios. Es en estas historias que los autores nos muestran cómo ser un humano que realmente agrada al Señor a través de la humildad y la rendición. Sí, el hecho de que Dios permanece comprometido con los personajes bíblicos es una declaración profunda de la paciencia y el amor de Dios, quien también es un personaje. Así es. Y al estudiar los personajes bíblicos, podemos observar en escena nuestras propias terribles tendencias. Y vemos una y otra vez la respuesta llena de gracia de Dios, quien llevará esta historia hasta el final. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo.
en Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 24. Los enviados eran del grupo de los fariseos. Estábamos mirando desde el griego y mirando también desde el hebreo. Esta palabra, enviados, se dice shluchim, shluchim, shluchim. Son los enviados. Destaca misión y autoridad también, queridos amigos, de aquellos que fueron enviados para interrogar a Juan. Shluchim, shluchim. Autoridad, queridos amigos, que tienen, y también en este sentido esa misión, o sea, esa función que ellos tienen. En el contexto hebreo, porque ahora estamos mirando un poco del hebreo también para leer y entender que el Nuevo Testamento es una mirada profunda del Antiguo Testamento y luego se hace una relectura, es decir, ave hoy cogina pe ñandeyara o prometema pe ñandeyara he ima. Y enviados puede relacionarse con la idea de mensajeros o representantes de una autoridad superior. Esta sería la importancia, que siempre está viniendo de una autoridad superior. Y por eso, shluchim. Hay otra palabra, queridos amigos, justamente en hebreo, el nombre que se dice perushim, perushim o ferushim, ferushim, perushim, que es la palabra fariseos. Esta palabra en hebreo se refiere al mismo grupo religioso que nosotros tenemos en griego, conocido por su énfasis siempre en la ley y en la tradición. Ellos procuran evaluar siempre el aspecto de la ortodoxia. ¿Recuerda? Hoy que voy en Haití por todas partes. Hoy por hoy por vaina dentro de la ortodoxia, dentro de la legitimidad también de la misión que ustedes están haciendo. Ahora, si nosotros vamos a mirar, queridos amigos, este versículo, los enviados eran del grupo de los fariseos. Primero, destacamos aquí la importancia de la identidad espiritual. La pregunta que se está haciendo sobre la identidad de Juan el Bautista, upeaco ñandemongüe paitea y ñandemo calcula mía ñamañamía hizo la importancia de comprender
algo que se refiere a nuestra misma misión y nuestra misma función. Maera pañandeña y mego ave. Va a balañan de función. Va a balañan de misión. Moto balaya guatara ñande, ¿verdad? En este mundo. Entonces, es una invitación, queridos amigos, también a reflexionar sobre nuestra propia identidad espiritual. Ma bañandeina. Bueno, los enviados eran del grupo de los fariseos. Cada nombre tiene una definición y tiene una función específica. Por otra parte, también aquí, queridos amigos, la humildad en el liderazgo. Humildad en el liderazgo. ¿Por qué? Porque la respuesta de Juan el Bautista que encontramos como precursor del Mesías, ciertamente, destaca también la importancia de la humildad y la sumisión a la voluntad divina en el liderazgo. Porque sino que Él está mostrando el camino, está señalando. Siendo Él la Mesías, sea yunte, foné, yo vengo a gritar, col, yo vengo a anunciar, soy el heraldo. Amombe uina lleva maba la ua, será buicueri. Estar sumiso, estar bajo la voluntad divina en este liderazgo religioso. Ahora, todo esto como enseñanza nos ayuda también a nosotros a recordar que el liderazgo efectivo en la fe, queridos hermanos, implica una profunda humildad y disposición para servir a los demás. Disposición para servir a los demás. Porque el que no quiere servir le cuesta luego ser estilo tembiguaya lleva, porque algunas veces uno se pone ahí al frente, se pone al servicio de los demás y piensa que es simplemente un tembiguay de el que está viniendo y que le ordena a que haga algo. Pero a veces ahí veis, sino que aquí hay una humildad profunda de entender y decir cuál es mi identidad. Siendo a Él el Salvador, siendo a Él la Mesías. Yo soy simplemente alguien que anuncia. Así también nosotros. Quiere decir que ñandeo iai. Peñandero gapube, peñande netame, ñandeo la heraldo hina. Ñandeo yaboro sapucay, enas ñamombe uanas ya era. Va a lo imponar, va a lo ibaía. Mostrar. Pero ¿desde dónde se hace eso? Desde la propia identidad. También, queridos amigos, la misión y la autoridad que encontramos aquí, ¿verdad? Porque la mención que hacemos de los enviados y su misión destaca la importancia de la autoridad y la misión en la obra de Dios. Porque ñande yara orecó ahí las apeayem. Entonces, a través del accionar de esta gente, nosotros entendemos cómo Dios nos va requiriendo y nos va preguntando. Y al final de cuentas nos llama también sobre nuestra propia identidad. La centralidad aquí es siempre la centralidad de Jesucristo. Una centralidad de la misión del Mesías. Entonces, al decir yo no soy el Mesías, Él está mostrando directamente que es Jesús el que vendrá, el Mesías. Y por otra parte, podemos también entender que la preocupación de los fariseos es la de mirar un poco y evaluar la ortodoxia. Esta ortodoxia sugiere también la importancia siempre de evaluar la legitimidad de los líderes religiosos. Apenas de apetebe ya es chaponada porque cuánto garaje ir ore ya ver o abrir la iglesia y bebé. Pero ¿cuál es la legitimidad, verdad? ¿Qué es lo que se está buscando? Porque la ñandella ya jecana, la congregación, nos congregamos ya en la unidad, la comunidad. La cuanto más ya disgregado, quiere decir que entonces cada vez hay menos unidad, ¿entiendes? Entonces hay que mirar un poco lo legítimo. ¿Qué es la legitimidad, queridos hermanos? ¿O será que hay simplemente intenciones muy personales, que es el pecado justamente, ¿verdad? Porque el pecado te aísla, te hace secta, te
hace protestar a aquello que no sabemos solucionar en comunidad. Entonces ya ¿se dan cuenta? Entonces, queridos amigos, esto es muy importante que tengamos en cuenta de este versículo. Los enviados eran del grupo de los fariseos. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.